Un día más que se va terminando, diría yo, porque ya son las 1 minuto de la tarde. Quiere decir que han pasado 17 horas, nos quedan apenas 7 horas de este viernes 30 de abril de 2021. Y le damos a todos los que nos están escuchando las muy buenas tardes. Empiezo lógicamente por mi compañero de mesa, Daniel de Abrantes. ¿Qué tal? Buenas tardes a nuestros queridos oyentes que están ahí como cada viernes. Y a quien nos acompaña desde hace un tiempo, todos los viernes, nada menos que Leandro Mugarza, el operador de la radio, de Radio La Luna. Leandro, gracias por permitirnos que efectivamente este programa salga a la perfección. Le damos muy buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando por Radio La Luna, por la antena de Radio La Luna, que se quedan prendidos allí en la 1140. Le damos también las muy buenas tardes a quienes entran a la página de la radio, www.radiolaluna.com.ar, también a quienes nos siguen por Twitter, por Facebook, a través de la computadora, a través de aplicaciones, por mar, cielo y tierra, por todos lados, están siguiendo este programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Bien, muy bien, buenas tardes a todos. ¿Qué número de programa es el de hoy? 271, Ya estamos superando los 2 años y medio, llegando a los 1100 entrevistas. Así que realmente tenemos un programa que se ha consolidado aquí en Radio La Luna, pero yo diría en la radiofonía argentina, haciendo un producto único, ni mejor ni peor que los demás, simplemente único, muy particular, donde los temas más trascendentes de la Argentina son tratados desde una perspectiva distinta, quizás con un poco más de extensión y con un poco más de profundidad. Así que seguimos con los saludos, le vamos a dar las muy buenas tardes al inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, Daniel Pérez. Daniel Pérez es el que nos permite que justamente se hayan ido acumulando aquello que Miguel Pascuale llama la parloteca de La Brújula en la Luna. Usted va allí y allí va a encontrar, bueno, se imagina la cantidad de horas de grabación que va a tener, y hay una cantidad de temas que han sido tratados con tanta profundidad que son útiles para investigadores, para estudiantes, para curiosos, para gente que quiere avanzar sobre un tema, y allí están con los mejores especialistas diciéndonos su saber libremente, lógicamente, y tratando nosotros de acertar con las preguntas. ¿Para qué? Para poder sacarles lo mejor a cada uno de nuestros entrevistados. Así que también le damos ya que lo nombré, las muy buenas tardes a Miguel Pascuale, que es el creador de este nuevo multimedio, que quizás próximamente tengamos, además del programa de radio y el canal de YouTube, un blog donde quizás en ese blog sea más sencillo poder seguir la densidad de La Brújula en la Luna, un blog en el cual con pocas palabras usted se entere qué es lo que dijo cada invitado, y cuando entonces, después de leer 30 segundos, 1 minuto, a usted le interesó lo que dijo ese invitado, luego entonces marca, va y lo escucha, y se concentra en aquello que le interesa específicamente. Así que bien por Miguel Pascuale, bien por Florencia Videberri, que es la que hace que todos los programas estén precedidos por un flyer. En ese flyer nosotros decimos quiénes son los invitados y marcamos algunos de los temas que vamos a hablar. Lógicamente no podemos marcar todo porque el flyer tiene una limitación física, y si lo cargáramos demasiado nadie entendería absolutamente nada. Pero sí damos un adelanto de lo que vamos a tratar con cada uno de nuestros invitados. De manera que si alguien quiere recibir estos flyers, me manda un WhatsApp al 11 62 97 99 05 y lo incorporamos a algún grupo a partir del cual le van a llegar estos miles y miles de WhatsApp que recorren la Argentina. Y esto que digo, cuando recorren la Argentina, alguno puede decir, está fanfarroneando, como si Masitelli está en una radio del Palomar, ¿cómo puede ser que los flyers? Sí, efectivamente, porque los flyers, cada uno de nosotros tiene en sus contactos una cantidad de gente que no solo es de la localidad en la que uno vive, y en mi caso no solo de la provincia de Buenos Aires, sino prácticamente de toda la Argentina. Prácticamente no hay provincia en la cual no tenga algún contacto, pero al mismo tiempo esos contactos retransmiten, y en algunos casos le pasa exactamente lo mismo. Entonces los flyers caminan, es más, aunque
alguien diga, no, pero a ver, no es que caminan demasiado fuera del país, pero también caminan, por ejemplo, en el sur de Brasil, en España, supongo que en Alemania también. Y lógicamente en un circuito más pequeño, porque tampoco somos la primer potencia comunicacional de la Argentina ni del mundo. Muy bueno. Bueno, le damos también las muy buenas tardes a Mónica Colunga. La doctora Mónica Colunga hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y también le damos las muy buenas tardes a Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz, que hacen lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Y la verdad que estoy pensando, son tantos los cordobeses que entrevistamos en esta radio que algún cordobés debería encontrar alguna FM que quisiera, o AM que quisiera en algún horario repetir nuestros programas, y entonces tendrían otra llegada allí a una provincia donde regularmente tenemos algún invitado que es de aquella hermosa provincia mediterránea, que dio origen a tantas cosas, entre otras la reforma universitaria. 30 de abril de 2021. Vale la pena recordar que el 30 de abril, si mal no recuerdo, de 1977, puede ser, se dio las madres de Plaza de Mayo dieron la primera vuelta a la plaza. Bueno, ahora nos fijamos, te fijas, Daniel, y lo ratificamos. Así que un beso grande para todas las madres de Plaza de Mayo, un beso grande para Nora Cortiñas, que es de aquí de Castelar, y que está tan cerquita de la radio, y la tendríamos que haber traído algún día acá para que nos acompañe, pero bueno, ya llegará el momento. Quiero decirles también que le vamos a dar en este 30 de abril, casi en las inmediaciones de lo que va a ser el 1 de mayo. ¿Qué es el 1 de mayo? El 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, es un día que se celebra, en general. Se plantea el tema de los festejos. En realidad no es no es un día de festejo, porque tiene que ver con los mártires de Chicago, tiene que ver con el ahorcamiento injusto a través de procedimientos fraudulentos de la justicia norteamericana, que mandó a la horca a una cantidad de anarquistas a los cuales se acusó falsamente de un atentado. Entonces, en aquel 1889, la Internacional Socialista marcó que a partir del 1 de mayo de 1890 los trabajadores del mundo iban a celebrar, iban a recordar, iban a conmemorar a los mártires de Chicago en el Día Internacional de los Trabajadores. Y lógicamente otro tiempo histórico, pero ustedes saben que en todos los tiempos históricos están todos los tiempos históricos. Parece una paradoja lo que estoy diciendo, pero es así como el año 2021 estaba ya en 1889 está en el 2021. Y esto es así a lo largo de la historia humana. A pesar de que cambia la tecnología, cambian y se modifican muchas ideas, pero los seres humanos en alguna medida seguimos teniendo algunos elementos comunes a lo largo de la historia, y nuestros comportamientos no son infinitos, se podrían más o menos caracterizar en algunos grupos, y cada uno de esos grupos sigue existiendo a lo largo de la historia. De manera que para nosotros celebrar, conmemorar, recordar, homenajear, reivindicar el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores por las 8 horas de trabajo en aquel tiempo, ¿verdad? Por los derechos de los trabajadores, por el descanso dominical, por el descanso el día sábado, por la posibilidad de tener una cantidad de elementos que hacían a mejorar la calidad de vida, la salud, sobre todo de las mujeres trabajadoras, en fin, de todos, ¿verdad? Es imposible que no lo recordemos. Al mismo tiempo quiero decir que lógicamente la tecnología ha evolucionado, y en esta evolución de la tecnología no nos encontramos con los mismos exactamente problemas materiales que en aquel tiempo. En estos momentos, felizmente, el avance científico, tecnológico, la robotización, la informatización, una cantidad de elementos que se han incorporado a la vida cotidiana ha hecho que el trabajo no tenga la dureza, en términos generales, que tuvo en aquel tiempo. Así que voy a hacer, si me permiten, a todos los que están en el área del comercio, de la industria y de los servicios, también
como parte del pueblo trabajador, un saludo muy particular. Sí, dos cositas. Una, ratificamos la información esta que diste, sí, fue un 30 de abril de 1977, la primera vez que se juntan las madres de Plaza de Mayo en la plaza. No fue un jueves, fue un sábado. Fue un sábado, claro. Sí. Bien, bien. Bueno, ratificado, efectivamente. Así que, si fue 1977, hacemos la cuenta y son 44 años. 44 años. Es increíble. La constancia de una lucha. Pero aparte es increíble que un Estado le robe los hijos a sus madres. Es una cosa increíble. Increíble. En fin, lo que hemos vivido es terrible. Justamente terrorismo de Estado. Bueno, así que un saludo muy especial y muy cordial para la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. Bueno, que está trabajando en algunos proyectos que son de gran interés y que próximamente los vamos a ir mencionando. Quizás en la segunda hora del programa podamos recordar algunos de las personalidades ilustres que que le dan que son reconocidas por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la localidad de Aedo. Así que bueno, ¿cómo viene el programa de hoy? Usted me preguntará, ¿cómo viene el programa de hoy? Mario Mazzitelli es el que les está hablando y el que está haciendo la presentación de nuestro programa La Brújula. Bueno, vamos a hablar primariamente ¿lo tenemos en el aire? ¿Sí? Amigo, yo seguí hablando y tenemos acá al capitán de fragata Jorge Sáenz. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas tardes, Mario. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Aquí, en este viernes que ha sido un día precioso realmente para vivirlo, disfrutarlo, y bueno, nos quedan apenas 6 horas y 48 minutos, pero vamos a tratar de disfrutarlo de la mejor manera posible. Con usted, Jorge, nos había quedado pendiente una cantidad de cosas, porque la verdad que la exposición que usted nos hizo la vez pasada, superando con creces nuestras expectativas acerca de su, digamos, fundada aseveración de que la Argentina en realidad fue casi, diríamos, inducida, quiero tener términos adecuados, a tomar Malvinas. Bueno, pero quedaron temas pendientes. Y dentro de esos temas pendientes, y antes de meternos en esos temas pendientes, quiero mencionar que esta semana un poco se reactualizó la cuestión Malvinas, porque en un programa de televisión, en La Nación Más, entrevistada por el joven Viale, Patricia Bullrich planteó que podríamos pagarles las vacunas a el laboratorio alemán norteamericano Pfizer con las Malvinas. Y lógicamente que siendo esto desde el punto de vista fáctico un disparate, ¿no? Un disparate. Le pregunto, ¿cómo le cayó eso a usted? Bueno, ni siquiera me cayó, simplemente era como que pase un pájaro, que hay muchos y nada más. Es un verdadero disparate. Claro, sí, un disparate increíble. Pero ¿sabe qué ocurre? Que es un disparate que dicho en la fila de un colectivo, de un barrio, tiene una significación, y dicho por la presidenta de uno de los 2 o 3 partidos más importantes de la Argentina, digamos, también tiene un impacto distinto, ¿verdad? Sí, totalmente. Perdón, Mario, debo manifestarle que si se llega a cortar la conversación la comunicación, tenga la amabilidad de llamarme por celular. Ya le avisé al operador porque he tenido problemas con esta línea fija. Bueno. Espero que no pase. Bueno, con respecto a la señora Patricia Bullrich, no tiene un perfil como para manifestar esas cosas, porque le falta posiblemente conocimiento estratégico en cómo se maneja el mundo. Y el tema que me parece que es conveniente tocar es cómo se maneja el mundo y cómo se manejan las naciones ante estos hechos coyunturales, y no hablo de la pandemia, sino de las guerras, por ejemplo. ¿Me explico? Bueno, porque, por ejemplo, hay factores que convergen sobre un punto que se convierte en punto crítico y surge un conflicto. Por ese motivo ha surgido modernamente, no tan modernamente, que hace ya más de medio siglo que existe, a través del sociólogo Paul Wolfowitz,
que creó la ciencia polemológica, que es una forma de evitar las guerras, y cambió el famoso paradigma: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ajá. No, él hizo: si quieres la paz, estudia la guerra. Entonces, esos factores de convergencia que le decía, cuando llegan a un punto donde se podría convertir en masa crítica, esos factores de convergencia son anulados y no se produce entonces el conflicto. Fíjese, Mario, que curiosamente y posiblemente vinculado con este hecho, en el siglo XXI no tenemos guerras. Son todos conflictos internos. Hablo de esos, alguna escaramuza, como pasa ahora en Asia, por un problema de agua precisamente, pero no hay guerras. Cuando acá en el siglo XIX teníamos, la guerra del 14, ¿no? 14 al 18, y se quedó con un resentimiento a Alemania fenomenal por la humillación que provocó después, bajo un liderazgo muy particular, el de Hitler, provocó después la Segunda Guerra. Sí. Acá los países, y en particular la Argentina, por eso posiblemente las declaraciones de la señora Patricia Bullrich, la Argentina tiene en el marco mundial, y especialmente en esta época porque los ojos apuntan a la Antártida, un papel que todavía no lo hemos reconocido, dado que la Argentina debería ser naturalmente el último puente logístico para el acceso a la Antártida. Y es por eso que hay intereses, en particular en Tierra del Fuego, para establecer puertos, importantes puertos, que exceden a las necesidades reales de Tierra del Fuego en este momento, pero a futuro puede ser muy importante por el tema que acabo de expresar. El tema es que la Argentina nació dividida, nació con el 25, dicen que nació el 25 de mayo de 1810, no tenía objetivos poco claros, y además había saavedristas y morenistas. En consecuencia, había una controversia muy severa en la primera junta, que algunos hablaban de autonomía, que es diferente de emancipación. Es decir, tener una colonia que no respondía más que a la reverencia del rey por pertenecer a Fernando VII como colonia, etcétera, pero con gobernantes criollos, no españoles. Bueno, eso fue la primera idea, y después hubo una serie de diferencias entre unitarios y federales, rosistas y no, hasta llegar, por ejemplo, radicales y peronistas, y la grieta actual, como se llama. Pero tuvimos una época maravillosa, porque en un periodo muy importante de nuestra historia, que fue lo que llaman generación de 1880, con presidentes como Sarmiento, Avellaneda, Roca, Pellegrini, Sáenz Peña, a través del Partido Autonomista, que lideró en esa época prácticamente, ahí decidieron tener una nación seria, potente y en aquella dirección. Y tal es así que hace exactamente un siglo éramos potencia, producto de esa política razonable y bien pensada. A partir del 30, posiblemente con motivo de la intervención militar y la revolución de Uriburu, comenzamos una decadencia que se prolonga hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa? ¿Qué elemento falta en nuestro país? Y que de alguna manera podría señalar con el índice a la señora Bullrich por el disparate que dijo públicamente. Es contar con un elemento oficial trascendente de las ideas políticas y de los gobiernos, que hagan los mismos políticos unidos de todas las áreas, a efecto de decir: nuestro objetivo en el mundo es este y el camino es este. En consecuencia, todas las acciones que se hacen de tipo político, comercial, industrial y todo el potencial económico que puede tener una nación, en este caso la Argentina, es dirigida a ese objetivo. Pero ¿qué sucede? No tenemos ese organismo oficial, nunca existió. Por lo tanto, la Argentina camina, sí, inauguramos un hospital, ponemos una planta de algo,
pero no tenemos dirección. El rumbo es corto plazo, mediano plazo y largo plazo, como hacen los países que saben que quieren, y la Argentina no sabe lo que quiere, no tenemos rumbo. Así es, aquí falta la planificación estratégica que otros países tienen. Por supuesto, y por ejemplo de ahí surge, por ejemplo, la geoestrategia, la geopolítica y todas las ramas que hacen al interés nacional. Ahora, con la división que yo, por ejemplo, vivía en Salta y fui a vivir a Mar del Plata, di cambio de domicilio y no sé qué pasó, no estaba en el padrón y no quiero votar. Entonces me dice, fui a un partido y digo, pónganme ustedes, ¿cómo se llama? Supervisor, no, ¿cómo es el término? Fiscal. Es fiscal de un partido y pude votar. Un poco el laberinto para meterme por ahí. ¿Y saben cuánto había en Mar del Plata en la votación? ¿Cuándo fue? ¿2008 o 2009? Sí, 2008 no hubo elecciones. Bueno, ¿sabe cuántos partidos había en la mesa que yo estaba? En el centro de Mar del Plata, 36. No es posible. Y no es posible, por ejemplo, lo que pone, no es posible en la realidad, ¿no? Cuando aparece el señor presidente en este momento en Cámara, en alguna declaración y demás, atrás dice Argentina unida. Sí. Y no es cierto, nosotros no estamos unidos, pero ni remotamente, no todavía. En consecuencia, ese deseo de ser unidos es lo que nos destruye, porque no se puede cumplir. Sí, y no hay un ámbito que debería ser el Congreso u otro ámbito en el cual realmente pudiéramos definir con claridad objetivos, como usted dijo, de corto, mediano y largo plazo, detrás de los cuales nos encolumnemos todos y después que en todo caso los partidos discutan matices, pero no lo central, digamos, no lo estratégico. Exactamente, y ese elemento de carácter estratégico, inmanente, permanente, y más allá de los partidos políticos y la ideología, es lo que necesitamos para obtener el rumbo de decir, bueno, ya vamos. Así es. Y no lo tenemos, pero vamos allá del Parlamento, sí, muy superior. Y tiene que haber técnicos y además gente que aconseje al gobierno, si se trata de este tema, apunten para aquel lado, por esto, por esto, por esto. Entonces, no hay improvisación, seríamos proactivos en materia estratégica y no reactivos y tapaparches como hacemos actualmente. Así es. Bueno, eso lo comparto absolutamente. Es más, yo personalmente tengo un proyecto de creación de un Centro Nacional de Planificación Estratégica. Pero de todas formas, lo comparto absolutamente eso. Pero quiero hacerle algunas preguntas que me quedaron incluso pendientes el otro día. Y que, bueno, ahora le tengo que preguntar un poquito, no sé si avanzamos el otro día con el tema del... porque este domingo 2 de mayo se cumplen 39 años del hundimiento del ARA General Belgrano. No me acuerdo si habíamos tratado específicamente este tema, pero en cualquier caso me gustaría preguntarle cómo cayó usted como hombre de la Armada, cómo cayó en la Armada digamos, hundimiento de un barco argentino que estaba fuera de la zona de exclusión, aunque lógicamente estaba, digamos, en condiciones de incorporarse a esa zona, quizás de incorporarse a la guerra, pero ¿cuál fue la lectura que se hizo en aquel momento sobre este hundimiento? La idea general era que no iba a haber guerra. No obstante, la flota venía y un día 1 de mayo hubo un bombardeo feroz sobre Puerto Argentino. Incluso los ingleses, que les encantan estas cosas, batieron el récord mundial de distancia al blanco. Es decir, Isla Ascensión, con los Vulcan, con bombas de 1000 libras, es decir, 500 kilos de explosivo, y batieron el récord mundial de extensión del raíz aéreo para bombardear. Con una salvedad, le pegaron una sola bomba de las 20 que tiraron, y en los varios raíces que hubo un solo impacto a la pista. Entonces digo, bueno, esta es la RAF. Pero yendo a la pregunta, fue un hecho inesperado totalmente. Le digo más, Mario, yo estaba de guardia ese día, cumpliendo esa guardia de 24 horas, y de pronto recibí un despacho de carácter secreto ya desclasificado, posible
torpedeamiento, crucero Ara Belgrano, zona fuera de exclusión. Caramba. Y al poco rato le pregunté a los que llevaban la situación mar, y le pregunté, ¿qué hay de Belgrano? Yo caminaba por las paredes. No era previsible, era ficción. Bueno, el hecho es que me contestan, no figura del radar, es decir, que estaba hundido. Con todo el drama que eso significó, etcétera. Pero esa fue una maniobra, con toda seguridad, y eso sí es opinión personal mía, de Margaret Thatcher, para largarse a la guerra ya con una ofensa para la Argentina, para la Marina, de manera que era la guerra imparable, ¿no? Claro, un punto sin retorno. Sí, exactamente. Ahora, el Belgrano era un blanco, sí, más allá de la zona de exclusión, que no tiene por qué cumplirla, por otra parte. De hecho, no la cumplimos nosotros tampoco, llegado el caso, que es zona de exclusión. Hay guerra, entonces vamos. El enemigo no me puede imponer a mí donde voy a andar en la guerra. Claro. Bueno, el hecho es que dispararon un torpedo modelo Segunda Guerra Mundial, el Conqueror, disparó 3 torpedos, 2 le dieron al crucero, primero en la zona central, sala de máquina, el segundo en la proa, con todo lo que pasó, y otro torpedo se fue de paseo por allí, y hay sospechas que fueron a uno de los 12 sectores escoltas. Pero lo que hizo Margaret Thatcher, que no debería haberlo hecho si tenía voluntad de negociar, dado que el día anterior había hecho una demostración de fuerza bombardeando en ese momento Puerto Argentino, y podría haber parado la guerra, pero ese hecho lo hacía irreversible. Ella quería la guerra. Ese es el significado del hundimiento del general Belgrano. Le voy a hacer una pregunta, pero que no pretendo que usted me dé una contestación definitiva, pero hace... ¿Cuánto fue? El hundimiento del submarino Ara San Juan, durante la administración de Mauricio Macri, se hunde en el mar argentino, y la verdad es que, bueno, usted vio que desapareció, se perdió el contacto, pasó mucho tiempo hasta que se lo pudiera ubicar en el fondo del mar. ¿Esto usted piensa que es creíble que fueron fallas técnicas, que hubo una negligencia, o podemos cargar la sospecha de que también pudo haber existido una acción de guerra en tiempos de paz? Esto último, absolutamente no. No. Se especuló mucho con ese tema, es un verdadero disparate. Tan disparate como declarar que entregamos las Malvinas a cambio de Oxford AstraZeneca, no, o lo que sea. No, de ninguna manera. Ahí hubo un problema técnico. Y el problema técnico de los submarinos, y ya que entramos en el tema, le puedo relatar algunos acontecimientos que son muy interesantes y que hacen al submarino San Juan. Ajá. La guerra es cara, los medios que se emplean son caros, cada vez más sofisticados, y un submarino es un arma estratégica, tal es así que ni siquiera reporta su posición. Le dan una tarea y le avisan, no al submarino, sino al aire, que le dicen, por ejemplo, Hércules. ¿Y qué quiere decir Hércules para el submarino? A tal hora, por tal frecuencia, que vaya a la zona de patrullaje Hércules, que solamente el submarino la conoce, por supuesto, y así. Es por eso que la adquisición de un submarino requiere tripulación altamente especializada, y el submarino ese sufrió las consecuencias de la falta de presupuesto que a partir del gobierno del doctor Alfonsín prácticamente aniquiló a las Fuerzas Armadas. En consecuencia, si faltaba un repuesto o si estaba mal, era por falta de mantenimiento, a su vez por falta de presupuesto. No digo más. ¿Le parece bien que un submarino tenga que utilizar en el muelle aire acondicionado todo el tiempo? ¿Para qué aire acondicionado todo el tiempo? Bueno, efectivamente, porque cuando entran los tripulantes al submarino, que casualmente es un buque cerrado por razones obvias, tiene que tener aire acondicionado porque esos tripulantes respiran, largan vapor de agua, aparte de otros gases, anhídrido carbónico, lo que sea, pero largan vapor de agua, y el vapor de agua en un lugar cerrado, con los finísimos, delicadísimos elementos electrónicos que tiene el submarino, hace que las placas de los circuitos impresos se oxiden, tengan berlín y se descompongan. ¿Qué tal? En consecuencia, el submarino, por ejemplo, el San Luis, que fue a la guerra,
tenía problemas con la central, que era de origen holandés, porque el año anterior, cuando le hicieron una inspección, fue en octubre del año 81, una inspección general de todo lo electrónico, cuando un compañero mío hizo la tarea y me dijo, él me la dice, y yo quiero aclararle que siempre busco la fuente puntual, no que me contaron, ¿no? Uh-huh. Bueno, él me dijo que cuando empezaron a desarmar la central y todos los equipos electrónicos tenían Berlín. Ahora, ¿cómo es posible si tiene aire acondicionado? No tenían, porque a partir de la época Folsin eran tan bajos los presupuestos como ahora, que va prácticamente todo a sueldos y poco para operar. La base naval Mar del Plata se quejó ante el comando de submarinos que no podían suministrarle 24 horas aire acondicionado, es decir, energía para el aire acondicionado a los submarinos, porque no podían pagar la electricidad. Y es por eso que en esa época, ahora mejoró, últimamente, en los últimos años, últimas décadas, no podían pagar la energía eléctrica, entonces cortaban el aire acondicionado. Resultado, los equipos electrónicos que requieren ese aire acondicionado, como lo exigen a nosotros, estaban en malas condiciones. ¿Qué panorama que nos da, ¿no? Que digamos, lógicamente que nosotros, nadie es armamentista, ni nadie defiende la guerra, pero todos los países tienen sus fuerzas armadas en condiciones de operar, porque entre otras cosas es un elemento disuasivo, se entiende, pero por lo que usted nos cuenta, la verdad que la operatividad de estos instrumentos prácticamente era nula. Y le digo más, voy a seguir con el tema submarino, tengo algo muy interesante también para contarle, que le anuncié la vez pasada. Los submarinos tienen torpedos, naturalmente, y el submarino San Luis, estamos hablando de la guerra, uh-huh, tenía torpedos SST-4, que los hacía AEG, que también fabrica lavarropas, de Alemania. Uh-huh. Eran torpedos muy buenos, pero tenían una sofisticación muy importante, funcionaban con filo guiado, quiero decir, y la alimentación que tenían esos submarinos era trifásica. Entonces, a través de la trifásica, son tres componentes RST que tienen que estar conectados de una manera, entraban a la mente, a la memoria del submarino, a la computadora del submarino, por medio del RST, y la información esa le daba al torpedo la siguiente información. Primero, yo estoy acá, mi submarino está acá y el enemigo está allá. Es decir, que a través del cable yo iba allá y lo destruía. Uh-huh. En esas condiciones, el capitán Ascueta, comandante del submarino San Luis, un hombre muy competente, disparó en 2 oportunidades 4 torpedos con precisión 100%, si eso funcionaba bien, a 4 buques de batalla ingleses. Cuando disparó, al rato, cable cortado. ¿Qué es la señal? No anda. No es que el cable esté cortado, es lo mismo que esté cortado, no anda. Uh-huh. Bueno, cuando regresaron también se arruinó, solamente podía tirar la central de tiro a un blanco y en forma manual. Podía el submarino, el potencial del submarino era disparar 4 torpedos a 4 blancos distintos y controlarlos por la central de tiro. En este caso tiraba nada más que en emergencia porque se descompuso. Bueno, cuando hacen la inspección que regresa al submarino después de haber estado atacado por la flota de la NATO, porque no lo atacaron los ingleses, era la NATO, la doctrina de la NATO. La flota inglesa, la flota de la NATO, estaba hecha para combatir a los aviones y combatir a los submarinos. Caramba, y antes los argentinos fallaron con las dos, porque la Fuerza Aérea les ponía la bomba con la mano, y los superintendentes le mandaban un misil de 30 kilómetros. No sirvió esa doctrina antiaérea, como tampoco la submarina, porque no lo pudieron capturar al submarino San Luis, modesto submarino San Luis. Bueno, lo que tú le ves a Puerto de Grano, le pasan inspección y ven que el RCT estaba cambiado. La polaridad.
Cuando me cuenta esto a mi compañero, en un almuerzo en el centro naval, le dije, pero vos me estás hablando de sabotaje. No, estoy hablando de hechos. Hablé con el ingeniero fulano de tal, con quien me entrevisté meses después, y me dijo que cuando hicieron la recorrida que acabo de contar del año 81, tomaron el manual alemán y empezaron a armar todo como correspondía, porque para eso están los manuales y se hace de época ancestral. Yo cada vez que iba en buque, el segundo comandante estaba leyendo el manual, en inglés además, porque es fundamental el manual para que funcione todo bien. Bueno, el hecho es que ese manual tenía la polaridad equivocada. El dibujo que estaba ahí, y que había que cumplirlo a rajatabla, porque era el manual, claro, tenía la polaridad equivocada. En consecuencia le mandaba una señal y el torpedo no reaccionaba. Ahora, me cuenta este capitán, ingeniero también, que ese año, en el mes de octubre del 82, fue a Perú. ¿Por qué? Porque Perú tenía los mismos submarinos y el mismo torpedo. Naturalmente, cuando llegó a Perú, habló con los submarinistas y le dijo, tuvimos un problema de tal tipo, la polaridad, sí, el manual estaba cambiado, ese tema lo arreglamos hace 4 años. Es decir, que los peruanos habían sufrido ese problema, no irradiaron la información, porque uno dice, ¿para qué? No tiene sentido. No había seguramente un contacto con el agregado naval íntimo, que es lo que suele hacerse para intercambiar, sobre todo una marina hermana, amiga, y con un submarino similar. Y ellos habían descubierto el tema y el submarino después funcionó muy bien, cuando le cambiaron la polaridad. Y hay otro tema, la Argentina en sus submarinos nunca había lanzado un torpedo de ese tipo de combate porque son caros. ¿Cómo? Le comento algo más. Yo fui segundo comandante de la compañía antitanque, una unidad que tenía cañones antitanques y tenía misiles antitanques. Misiles suecos Bantam, y nunca tiramos un misil de combate. Tiramos uno de ensayo nada más, y después toda práctica, teoría, bueno, sí. Pero tiramos un misil en todo el año y ninguno de combate. ¿Por qué? Porque si tirábamos un misil de combate que le pega al tanque, son como infalibles, ¿no? Esa que era dirigido así manualmente. ¿Por qué no se tiraba? Porque en ese momento, y estoy hablando de 1972, el precio del fusil Bantam equivalía a un Fiat 600 0 kilómetros. Entonces la historia era, no podemos mandar un Fiat 600, y se entendía qué quería decir, porque no teníamos presupuesto. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Jorge, lamentablemente el tiempo se nos fue. Yo le agradezco, y siempre van a quedar cosas, montañas de cosas pendientes, así que quizás la podamos seguir en otro momento. ¿Qué le parece? Sí, magnífico, con mucho gusto. Bueno, entonces lo comprometo para un viernes futuro retomar esto, y vamos a ver si podemos emplear toda la primera hora del programa para que, bueno, nos siga ilustrando sobre estas cuestiones que en definitiva pertenecen al pasado, pero tienen incidencia en el presente y también son aprendizajes para el futuro. ¿Me da 30 segundos? Sí, cómo no. Bien, a su pregunta, porque todo esto fue alrededor de la pregunta, pero no la pregunta. El submarino tuvo una falla que hacía que en un snorkel que largaba un sistema de ventilación que tiene, entró agua, produjo cortocircuitos y demás. Es decir, estaba en condiciones el submarino, en pleno temporal y demás, tenía que estar bajo el agua y demás, sacan eso, le entra agua, pero estaba mal el submarino, es decir, podía navegar sí, ¿y quién decide permanecer o volver? El comandante. El único responsable de un buque, de una unidad, es el comandante. Y él dice, me largo, no me largo, me quedo, hago esto, hago lo otro. No le puede dar órdenes que hacer un comandante que está a centenares de kilómetros y además no sabe exactamente lo que está viviendo, en ese caso el capitán Fernández. El comandante es el que decide y pasa a ser responsable. Bien, bueno, muy claro, excelente. Le agradecemos, le mandamos un fuerte abrazo. Encantado, Mario, hasta cualquier momento, entonces. Sí, claro que sí. Bueno. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego. Hemos hablado con el capitán de fragata, Jorge Sáenz, ilustrándonos de cosas que van quedando ahí en medio de las tinieblas y que es bueno que alguien con información de primera aclare esto para... Viste, Daniel, que hoy la información se confunde y no sabes qué es cierto, qué no es cierto, qué se ha chequeado y qué no se ha chequeado. En las redes funcionan mucha información que dan por válida y en realidad son inventos. Y bueno, necesitamos ir a fuentes confiables para saber cuál es la verdad. Y a partir de elementos, porque no es toda la verdad ni mucho menos, pero a partir de elementos ciertos, ir teniendo una composición del lugar. Pero creo que ha dicho una cantidad de cosas bastante interesantes. Uno tiene que ver con la planificación estratégica, ¿verdad? Otro tiene que ver, bueno, con los problemas de aquel momento y que países como el nuestro tienen que aprovechar estas nuevas doctrinas de evitar la guerra, porque evidentemente no solo que no tenemos alma guerrera, sino que no tenemos material para hacer la guerra. Pero sí planificación estratégica y sí mirada estratégica. Yo creo que no dijo algo para que lo desarrollemos en profundidad en otro momento, algo que venimos también charlando, que es el rol de la Argentina antártica, ¿no? El papel de cara al futuro que puede tener la Argentina por su proyección en la Antártida y por su cercanía y por su tradición. No nos olvidemos que es el primer país en el mundo, ¿sí?, que mantiene en forma ininterrumpida una presencia en el continente antártico desde hace décadas. Sí, claro, más de 100 años que la Argentina tiene bases científicas allá en la Antártida y con lo cual tenemos, y además porque geográficamente tenemos una proyección. Lógicamente que nosotros, desde un punto de vista amplio, decimos los recursos del planeta tienen que estar disponibles para el servicio del bienestar general de todos los seres humanos que están en el mundo. Pero el mundo está dividido en naciones. No es que nosotros lo dividamos en naciones. El mundo está dividido en naciones, las naciones están divididas a veces en clases sociales. Así como hay divisiones en la Argentina, hay divisiones entre las naciones, entre las regiones. Y esto son datos de la realidad, digamos que no los podés omitir. Entonces, me parece a mí que Argentina, cuando reclama derechos soberanos sobre territorios como las Malvinas, Georgia, Sándwiches del Sur o la Antártida, también tiene el deber de decir para qué queremos y cómo vamos a administrar esos recursos, ¿verdad? Uno de los problemas quizás que tenemos con los habitantes de Malvinas, que paradójicamente son argentinos, porque para nosotros todos los que nacen en el territorio argentino son argentinos, y si las Malvinas son argentinas, los que nacen en las Islas Malvinas son igual a los que nacen en, no sé, en Villa Lugano. Así que, ¿querés decir algo, Daniel? No. Estaba un mensaje de un oyente. Entonces, nosotros tenemos el deber también de decirle al mundo que el trato que van a tener quienes habitan las Islas Malvinas es el mismo trato que va a tener cualquier ciudadano argentino. Al mismo tiempo, esto hay que ver cuán seductor es para los que habitan Malvinas. Yo creo que debería ser seductora la Argentina, para lo cual necesitaría realmente ser un país mucho mejor del que somos, seguir evolucionando. Yo recuerdo una época en que los jóvenes que nacían en Malvinas venían a atender su salud a la Argentina, a estudiar a la Argentina. Había una corriente, ¿no?, allá por los años 60 y antes. Y la verdad que la guerra fue un paso hacia atrás y un paso adelante en la defensa de los intereses coloniales ingleses, ¿no? Así es. Estamos en contacto con Rafael, ¿no? Ajá. Se nos va a hacer difícil, porque se nos va a ir el tiempo. Bueno. Esto lo viste, ¿no? Sí. No. Bueno, vamos a pasar un mensajito que nos manda el doctor Sebastián Dabove, y que siempre nos instruye sobre temas. Mario
11:40, la luna y la brújula en la luna. Les mando un abrazo grande. Les habla Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud de adolescencia. Bien, como siempre digo, ante todo hay que cuidarnos y cuidarnos. La verdad que ya se ven varios adolescentes y jóvenes internados que antes no se veían, por lo tanto tenemos que cuidarnos todos, así no transmitimos el virus de un paciente al otro. Hay que tomar medidas de higiene, hay que cuidarnos, es fundamental. Bien, un elemento que sube las defensas, siempre hablamos de, vitamina C, todo lo que trae vitamina C, el kiwi, la frutilla, los cítricos, pero hay otro elemento fundamental que es el omega que lo encontramos en el pescado, en las latitas de atún de caballa, también en el filé de merluza, en las semillas de chía, de lino y de sésamo. Recuerden que las semillas siempre hay que hidratarlas, por lo menos 8 horas, hay que ponerla en agua 8 horas las semillitas, para después agregarle semillas a todo lo que comamos, a todo, a la tostada, con mermelada, con queso crema, con lo que quieran, al yogur, a la leche, a todo semillitas. Que son muy buenas, a la sopa, al puré, a las carnes, a las ensaladas, a todas las comidas. Y saben también que aconsejo que le agreguen avena instantánea, salvo que sean celíacos. Los celíacos no pueden comer avena, pero si uno no es celíaco, recomiendo ponerle avena instantánea a todo lo que comamos. Eso sube las defensas también. Así que como siempre digo, a cuidarnos. Hay información de cómo subir las defensas en videos que subí a YouTube, Sebastián Dabove. Y la verdad que para aquellos amantes de la música, les cuento que en el día de hoy está cumpliendo 73 años Kate Pierson, que es la cantante de B52, una banda que nos visitó allá por 1992, una banda muy divertida, muy linda, y la verdad que si son de poner algún tema así lindo para moverse, les recomiendo el tema Roam de B52. Subimos el volumen de la radio y nos movemos, porque el movimiento también hace generar endorfinas y hace subir las defensas. Así que Mario, te mando un abrazo grande, gracias por dejarme este mínimo espacio para poder llegar a todos los oyentes y tratar de que suban las defensas. Un cariño grande. Bueno, muy bien, un tema muy importante que se ha descuidado durante toda la pandemia, que es elevar las defensas. Es decir que siempre lo hemos dicho, lógicamente que hay que atacar al virus por todos los frentes, pero uno de esos frentes es la defensa, es decir, cómo hacemos para que si el virus entra a nuestro cuerpo, nosotros tengamos la mejor inmunidad posible. Fíjense que acá en el programa lo hemos tratado bastante y una de las críticas que se decía es que justamente el poder político no hacía hincapié suficiente en esta cuestión. ¿Qué es lo que debilita, dicen los especialistas, al sistema inmunológico de las personas? La edad. La edad es lo que va debilitando nuestro sistema inmunológico. Por eso, cuando se hace la vacunación, se empieza justamente por las personas de mayor riesgo, que son las personas mayores de 80, las personas mayores de 70, de 60, y así sucesivamente. Cuando los organismos están en plenitud, también pueden ser afectados, no quiere decir que no, pero el impacto que puede tener el virus en un organismo sano es mínimo. De hecho, en Independiente hay 20 jugadores que se han contagiado y virtualmente no tienen absolutamente ningún problema ninguno de los 20. Es decir, ¿por qué? Porque simplemente son organismos jóvenes, personas atléticas, bien alimentados, bien descansados. Entonces, mejorar la inmunización tiene que ver con el alimento, con la hidratación, con el descanso, con el ejercicio, con tomar no menos de 15 minutos de sol para que ayude a la generación de la famosa vitamina D. Alcalinizar el cuerpo. Alcalinizar el cuerpo, cítricos, bien lo dice el doctor Dabove, empecemos por ahí. Si nosotros empezamos por ahí, lógicamente que después vendrá la vacuna y eso hará que
esperemos que haga que todo mejore en un tiempo razonable. Pero empecemos por mejorar nuestro sistema inmunológico. Esto es lo que recomiendan los especialistas, lo que nos ha recomendado desde el primer día el doctor Mario Borini aquí. No es un tema en discusión, mejorar el sistema inmunológico está fuera de debate, y después vienen los debates en torno al tema de las vacunas. El número de muertos en el día de ayer ha sido tremendo, porque se ha tenido un número de 561 muertos, que creo que es el mayor, a pesar de que ya había varios días en que se habían superado los 500. Según leí y lógicamente que no conozco el futuro, pero el pico de contagios habría pasado durante esta semana y la semana anterior, habría pasado el pico de contagios, pero como el impacto de los contagios recién se va a observar entre los 10 y los 20 días posteriores aproximadamente, que es donde se va a producir el número de muertos, algunos estaban esperando que el número de fallecidos en la Argentina llegara a su pico en la primera o segunda semana de mayo, de manera que todavía la situación es angustiante, y si el número de contagios también sigue creciendo como lo ha venido haciendo, se sigue manteniendo arriba de los 20.000 contagios detectados, más de 20.000 contagios detectados por día, es indudable que el sistema de salud en algún momento también puede ser desbordado, puede llegar a colapsar, y eso puede ser realmente dramático. Dramático es el hecho de la pandemia, el dramático es el hecho de que estemos atravesando desde hace más de un año una situación sanitaria angustiosa, al mismo tiempo que con impacto económico, y el impacto económico no es igual en sociedades ricas, en sociedades que tienen ahorros, en sociedades que tienen a su población con un estándar de vida que, bueno, lo menguarán un poco, pero en definitiva pueden pasar un año en condiciones distintas a las que tenemos aquí en la Argentina. En la Argentina, con un 42% de pobres, dicho por el INDEC, pero lógicamente que si estableciéramos si viéramos de niños y adolescentes, estamos arriba del 60, y si eleváramos el nivel que dice el INDEC para llevarlo a un nivel un poquito más digno, la cantidad de pobres en la Argentina estaría superando con holgura la mitad de la población. En ese contexto, la pandemia golpea e impacta sobre nuestra economía, sobre los sectores sociales más postergados. Se ha incrementado el número de gente saliendo a la calle a buscar cartones, a buscar qué puede encontrar en la basura, gente mendigando, en una situación realmente donde también yo entiendo al gobierno, no es momento de castigar absolutamente a nadie. El gobierno ha hecho lo que ha podido. Muchas veces uno podría, por ejemplo, lo observo al gobernador de la provincia de Buenos Aires hablando de controles que no existen. Yo camino el Gran Buenos Aires y no existen. Uno pasa por plazas desbordadas de gente, centros comerciales donde hay un enorme número de personas, y creo que no siempre las medidas que se toman son las más adecuadas. Las restricciones horarias no son muchas veces aconsejables, porque si usted marca un horario en las 7 de la tarde, por ejemplo, en algún momento entre las 6 y las 8 de la noche se va a producir una aglomeración de gente en los colectivos, en los subtes, en los trenes, en las estaciones, en los lugares donde usted tiene que ir a recurrir a buscar algún medicamento, algún elemento necesario para la vida, y en cambio sería quizás más aconsejable remitirnos a la responsabilidad individual y ampliar esos horarios, de manera que si alguien tiene que venir de capital a provincia, no se tenga que apurar a venir en un tren repleto de gente a las 6, 7 de la tarde, sino que pueda tomarse un cafecito por ahí y en medio de la pandemia decir, bueno, yo me vuelvo a las 9 de la noche cuando esto está más descomprimido, donde podemos ir en el tren todos sentados, y no, como me ha tocado a mí viajar en el tren, no estoy hablando por boca de ganso, estoy hablando por experiencia personal y saqué fotos, donde efectivamente tener en un vagón más de 150 personas en un viaje que a veces dura 1 hora y que es realmente una verdadera incubadora de contagios. A mí me gustaría incorporar otro tema que tiene que ver con la pandemia y con el momento actual que estamos viviendo, y que
tiene que ver con esto que hablamos hace un rato, que es la necesidad de planificar. Estamos en una situación excepcional, muchos deseamos volver a la normalidad, pero algunos planteamos que esa normalidad tiene que ser distinta. Y sin lugar a dudas, vamos a ir a un país distinto, con algunas cosas mucho peores, ¿sí? Mucho peores, sin lugar a dudas. Un país distinto que quienes tienen la responsabilidad de conducir deberían estar hoy convocando, ¿sí? Para pensar ese futuro, además de para atender la emergencia sanitaria, que es la urgencia, pero un Estado es una estructura muy grande y hay mucho recurso como para que se genere un núcleo, ¿sí? Desde el Estado y con convocatoria a la sociedad civil para pensar el futuro de la Argentina, porque es un momento, digamos, donde bien podríamos parar la pelota y decir, bueno, estamos tocando fondo, ¿cómo salimos de acá? Así es. Se intentó con este Consejo Económico Social que fue realmente un fracaso, ¿sí? Un engendro político de muy baja calidad, ¿sí? Y que no produjo absolutamente nada. Se publicitó con bombos y platillos, pero ahí nació muerto. ¿Cómo es que no somos capaces de generar un ámbito para pensar el futuro en la Argentina? Bueno, vos fíjate lo siguiente, ¿no? Y ya pasamos a la tanda de la radio, pero algunos dicen que el presente es tan importante y la actualidad es tan importante que nadie sabe qué va a pasar en el futuro, y entonces lo único que hay que hacer es cortoplacismo. Y efectivamente eso es un error. Mañana llega todos los días. Efectivamente, eso es un error. El futuro está en el presente. La diferencia entre el futuro y el pasado es que el pasado está congelado. El pasado no lo podés modificar. Lo que pasó ayer ya no lo podés mover, pero lo que vaya a pasar mañana sí lo podés modificar. Entonces, la capacidad de que el futuro entre al presente, de que el futuro ayude al presente, es la capacidad justamente que tiene que tener la dirigencia política. Entonces, ¿a qué futuro queremos ir? Es lo que va a condicionar el presente actual. Si no sabemos a qué futuro queremos ir, en el marco de la confusión general, es difícil elegir un buen camino. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, y bueno, aquí me mandan, que ciudadanos ilustres de Aedo. Daniel. Muy bien. Un ciudadano ilustre de Aedo es el doctor Arnoldo Botaro. Fue director del Hospital Güemes, y bueno, le mandamos un gran saludo a él, y la verdad un orgullo para todos los vecinos de la localidad de Aedo. Estamos ya en contacto con nuestros amigos Rodrigo Romera y Carlos Matos. Espero que estén allí. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Carlos? ¿Cómo andás, Rodrigo? Muy bien, y hoy en primer lugar, bueno, saludar a las compañeras y a los compañeros trabajadores mañana, y por supuesto a las compañeras y compañeros trabajadores con discapacidad, que también la lucha por los derechos laborales nos comprende a las personas con discapacidad. Efectivamente. En cada una de las etapas de este gran movimiento por no estar expulsados del sistema, por entender que también formamos parte, como hemos venido planteando desde hace varios programas, de este mundo, como bien vos marcaste, el hecho de no creernos tanto las personas y entender que hay una interdependencia y que todos tenemos algo para darle a los demás, ¿no? Uh-huh. De aportar nuestra propia vida y nuestra fuerza de trabajo. Eso es. Y bueno, pero ustedes hoy iban a trabajar, hoy justamente iban vinculados con este nuevo 1 de mayo, a 131 años
de la primera celebración, que fue en 1890, ustedes iban a traer a colación el tema de, la discapacidad y el mundo sindical. Sí, queríamos, lo primero que queríamos contar, Mario, es que cuando se habla de los derechos, de los trabajadores, del derecho al trabajo, muchas veces se hace hincapié en la legislación especial que nos comprende las personas con discapacidad. Si bien existe una legislación específica, lo primero que queremos mencionar es que el artículo 14 y el artículo 14 bis, el 14 bis cuando habla de los derechos laborales, derecho a participación en las ganancias, todos los derechos que el 14 bis comprende, también los comprende las personas con discapacidad. Porque pareciera ser que la Constitución es la Constitución para, entre comillas, los y las normales. Y no es así. Nosotros también estamos comprendidos dentro de esa de los derechos constitucionales y de los derechos laborales. Claro, porque cuando se habla de el derecho laboral de las personas, no está diciendo la Constitución el derecho de las personas que puedan trabajar sin problemas físicos o algo así. Habla de las personas y siempre decimos lo mismo. ¿En qué momento las personas con discapacidad dejamos de ser personas? ¿Y en qué momento dejamos de ser pueblo? Ajá. Esto es importante que se tenga en cuenta. Bueno, el artículo 14 bis fue redactado por justamente uno de los que redactó fue un sindicalista, fue Crisólogo Larralde, radical, junto con constitucionalistas socialistas, de manera que deberíamos recordar el alcance de ese artículo. Y en ese sentido, ¿por qué mencionamos la participación sindical en la redacción de este artículo? Porque esto que planteamos hoy, Mario, Daniel, tiene que ver con que muchas veces en la esfera sindical nos encontramos con una falta de formación por parte de los compañeros y de las compañeras que en muchos casos son delegados. Ajá. Y los delegados tienen la responsabilidad, por supuesto, de representarnos a todos, a los trabajadores con y sin discapacidad. Eso requiere de que tengan que adquirir la formación en esta temática, por ejemplo, conociendo los acuerdos o los acuerdos de la OIT que hablan de los trabajadores con discapacidad, qué trabajos se reconocen, por qué se reconocen determinadas cuestiones, qué son los ajustes razonables. Rodrigo explicaba hace unos programas atrás acerca de los ajustes razonables. A ver, ¿cómo es eso de los ajustes razonables? Una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que tienen que ver, lógicamente, con, por ejemplo, un escritorio de diferente altura, para que entre una silla de ruedas, una computadora con un lector de pantalla para personas ciegas o con baja visión, una luz específica para que las personas con baja visión no les moleste el brillo, una oficina con una puerta ancha, con baño para personas con discapacidad, un montón de cuestiones que hacen posible la interacción en la parte laboral de las personas con discapacidad con el resto de la sociedad, ¿no? Estos temas deberían entrar en los convenios colectivos, Mario, Daniel, porque así como, esa lucha que llevaron adelante en su momento los empleados de comercio por la silla, la lucha que llevaron adelante los periodistas por en la cantidad de permanencia frente a una pantalla de computadora, los ajustes razonables son justamente esos ajustes que tienden a la posibilidad de ejercer el trabajo en dignidad en un plano de equiparación al resto de los compañeros, porque la verdad que este principio de igual remuneración por igual trabajo, en el caso de las personas con discapacidad, contrariamente a lo que se cree, no se cumple. ¿Por qué motivo? Porque en muchas situaciones
se toma el haber empleado a una persona con discapacidad como una verdadera gauchada. Y en realidad esa persona está aportando la misma fuerza de trabajo que alguien con su misma formación en una situación de equivalencia. Sin embargo, el techo del cristal del que muchas veces hablan las compañeras, las mujeres, también lo enfrentamos las personas con discapacidad en la carrera laboral. Uh-huh. Qué tema, ¿no? Y claro, sí. ¿Por qué? ¿Cómo alguien se puede aprovechar, digamos? Tiene que ver con esta idea o este manto como de presenta a algunas personas como de querer que nosotros seamos iguales, ¿no? Entonces, en esa igualdad que plantean, se olvidan de estos ajustes razonables, y por ahí ponen, por ejemplo, a trabajar con que ha pasado, lo estoy diciendo con su conocimiento de causa, han puesto a trabajar en el teléfono de una persona que tiene problemas de dicción, por ejemplo. O, por ejemplo, me han puesto a mí personalmente, a foliar un cuaderno, ¿bien? Sí. Utilizando un sello común, que es la única forma que yo lo puedo llegar a foliar es haciéndolo agradando el sello con la boca. Claro, pero eso parece realmente una burla. Sí, digo siempre esta frase, y que si juzgamos a un delfín por la capacidad de subirse a un árbol, vamos a determinarlo como un inútil, ¿no? Claro. El delfín está para estar en el agua y el mono se podrá subir al árbol. ¿Bien? Sí, es muy bueno el ejemplo. Y lógicamente que la gente que tiene alguna discapacidad tiene el resto de sus capacidades intactas para poder desenvolverse en el mundo del trabajo y también en el mundo sindical. ¿Qué es lo que hay? ¿Una preeminencia de la fuerza física? ¿Qué es lo que impide que, por ejemplo, gente con discapacidad haya llegado alguna vez en la CGT, por ejemplo, a tener un lugar destacado? Mira, lo que hay es primero tener que eliminar este tipo de barreras mentales, ¿no? Porque este tipo de la barrera de la idea de que la persona con discapacidad, hace lo que puede. En realidad, quiero recordar lo que decía el doctor Juan Tesone, creador de Serenil, acá en Mar del Plata. Él decía: las personas con discapacidad, con sus capacidades remanentes, pueden desempeñarse exactamente igual que el resto de las personas en la competencia que le es propia. Claro. Y además hasta en algún caso mejor, porque se verifica que no hay una cuestión tan de dispersión o de distracción. Ahora, para no dejar sin responder tu pregunta, Mario, evidentemente nosotros decíamos también en algunos programas que la lucha nuestra no deja de ser una lucha simbólica. Es lo que hablaba Bourdieu, la batalla cultural. Y en esta lucha simbólica hay que trabajar también dentro de la clase trabajadora. La clase trabajadora también debe revisar una serie de postulados, porque, como decía Pablo Freire, el dominador sigue estando dentro de uno. Y entonces hay que deconstruir esta idea del hombre máquina que todavía sigue estando dentro del ámbito sindical, y que, por supuesto, a veces no se alcanza. Y ojo, no estamos acá señalando con el dedo a las compañeras y los compañeros delegados, simplemente estamos marcando un hecho con la idea de hacer, desde un diagnóstico correcto se puede corregir una situación. Hay incipientes movidas en algunas regionales de la CGT, en algunas regionales de la CTA, pero son ínfimas. De hecho, con Rodrigo hemos integrado acá la lista Bordeaux del Sindicato de Empleados Municipales, y personas con discapacidad participando éramos realmente pocos. Cuesta instalar el tema. Y un ejemplo que te podemos dar es, ante algún reclamo que hemos hecho en alguna oportunidad, cada cual de su dependencia, nos ha pasado que el delegado, al ir a plantear en este caso a la patronal, lo que sería la municipalidad, determinada cuestión, lo planteaba desde el ámbito de la gauchada. Che, miren, tengan en cuenta al pobre compañero que necesita. No, en realidad no ese es el planteo. El planteo tiene que ser desde la misma dignidad con que se hacen los demás planteos. Así Acá hay que respetar los ajustes razonables, hay que
las personas ciegas tienen que tener lectores de pantalla, en las computadoras las personas con alguna discapacidad motora tienen que tener las adaptaciones mobiliarias correspondientes desde la dignidad, no desde la lástima. ¿Y qué ocurre en el caso de las mujeres con discapacidad? Porque en general se dice que ustedes están en una situación de desventaja, lógicamente, por esta cosmovisión que anida en la sociedad, pero en general siempre se dice que detrás de los hombres encima hay, las mujeres están peor aún. ¿Esto es así o en el caso de la discapacidad es idéntico para un hombre o una mujer? Es compleja la pregunta, Mario, porque como nos preguntaba la vez pasada Daniel también, en principio hay una doble discriminación como principio general, podríamos decir. Eso es real, pero no puede haber una respuesta unívoca, porque hay distintas situaciones en la Argentina que es muy amplia, muy grande geográficamente, y también dentro de nuestra misma ciudad de Mar del Plata, ¿no? Claro. Rodrigo. No, además, a ver, voy a ser injusto en esto, pero la discriminación hacia la mujer en el ámbito laboral es de alguna manera es más, no sé cómo decirlo, sería más simple o más acotada a la cuestión de mujer. Bien, pero en el caso de las personas con discapacidad, la discriminación es muy variable respecto del tipo de discapacidad. Entonces, claro, el efecto o la característica de mujer con discapacidad va a variar mucho con el tipo de discapacidad que tenga. ¿Bien? Uh-huh. ¿Se entiende a qué me refiero? La variable de la discapacidad hace que por ahí una persona, un hombre con discapacidad muy severa, por ahí tenga mayor discriminación que una mujer con una discapacidad leve. Claro. ¿Bien? No es una situación que es 2 más 2. Uh-huh. Es una situación muy variable. Seguramente una mujer con una discapacidad muy severa va a tener una situación mucho más complicada que un hombre con una discapacidad. ¿Ustedes podrían dar el ejemplo de algún dirigente con discapacidad manifiesta que haya podido ascender a lo largo de la historia en la Argentina a un cargo significativo en el mundo sindical? Es una pregunta compleja, porque se me estaba ocurriendo, no, pero no es en el mundo sindical. Tiene que ver con cuando estuvo Triaca como ministro de Trabajo, pero no venía del sindicalismo, venía. Efectivamente, pero Triaca fue ministro estando en silla de ruedas. Sí, fue ministro estando en silla de ruedas, pero te diría que también él venía de una realidad. Estos son ejemplos peligrosos. Son ejemplos peligrosos porque y nos hacemos cargo de lo que vamos a decir ahora, porque viene a serle el mascarón de proa que le permite a un gobierno reaccionario lavar la cara y presentarse como inclusivo o incluyente, porque ya sabemos lo que fue esa especie de ministerio, y que además Triaca no vive la realidad que vivimos el resto de las personas con discapacidad. Es muy duro, pero hay que decirlo, como también el hecho de Costa Méndez, ahí tenemos un ejemplo espantoso, también si se lo plantea como una persona con algún tipo de discapacidad motora, ¿no? Digamos eso, el canciller de Argentina durante la Guerra de Malvinas. Bueno, sí, el caso de Michetti, vicepresidenta de la Nación, ¿no? Y claro, Michetti. Claro. Pero el caso de Michetti y demás, hay que decir una cosa también, donde se traza una frontera que hay que hablarla con todas las letras. El caso de Michetti, que tiene una discapacidad sobreviniente, Michetti cuando hablaba de las personas con discapacidad decía, bueno, hay que hacer algo para integrarlos, para incluirlos en tercera persona. Después se ve que se acordó o que alguien lo asesoró y le dijo, che, mirá, no te pongas vos afuera, ¿no?
Pero ya te digo, esos son ejemplos ejemplos raros, digamos, ejemplos raros. Ahora, como de acuerdo a lo que vos estás planteando, no, han habido, sí, dirigentes, bueno, el caso de, a ver, estoy tratando de dar una respuesta, el caso de Obregón, un dirigente de Córdoba, con una discapacidad visual, pero son los menos. Son los menos, claro. Sí, son los menos claramente. Y puedo decir respecto a esto, con conocimiento que a lo largo del tiempo los gobiernos por ahí municipales y demás han incorporado a personas con discapacidad, por ejemplo, cuando había algún deportista que había viajado y en la ciudad se había hecho conocer y había competido, había ganado alguna medalla, lo ponían como director de discapacidad, por ejemplo. Bueno, Carlos y Rodrigo, tenemos un oyente que quiere decir algo. ¿Ustedes me escuchan? Ahí sí, Mario, bueno, ahí se escucha. Hagan un minuto de silencio, por favor, que vamos a tener un oyente que quiere decir algo respecto de esta materia que estamos tratando. Quiero suponer. Buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Habla Elena de José Ingeniero. ¿Cómo le va? Muy bien, encantada, y la verdad que hablé con Leo y le dije si era posible que podía decir algo, porque realmente el tema que ustedes están tocando en este momento es un tema que realmente toda mi vida la llevé conmigo, ¿no? Uh-huh. O sea, fui sindicalista toda la vida, y justo nombraron a gente que yo trabajé con ellos. Yo trabajé en el sindicato, yo era comisión directiva del sindicato plástico. Ah, mire. Y estaba justamente en la parte social, como no tuve toda la vida, la parte social, las cosas que realmente a veces se deben soportar, porque una persona que está discapacitada merece el respeto, no la lástima, como dijo el compañero ahí, que realmente los felicito, y yo como idealista por sobre todas las cosas de lo que significa ayudar a aquella persona que necesita, más allá de una discapacidad física, pero que puede ser física y no mental, decir que sigan en esa lucha realmente maravillosa que es el sindicalismo puro. No el sindicalismo, porque yo siempre fui una sindicalista sin política en sí, simplemente una sindicalista que ayudaba a los compañeros que necesitaban. Entonces, este tema de hoy que enfocaste, realmente tengo que decirte gracias y a la vez augurarles este 1 de mayo para todos aquellos que hacen un esfuerzo superior y que dignamente dicen que el trabajo para ser gente es ser digno, es trabajar. Entonces, vaya mi homenaje a esos compañeros que están ayudando a toda esa gente y que representan nada más ni nada menos al que no se puede defender. Muy bien. Simplemente eso. Mario, te agradezco infinitamente que me hayas dado este espacio y haberlos saludado a los otros compañeros. Muy bien. Te agradecemos nosotros. No, gracias. Chao. Buenas tardes. Día mañana. Feliz día. Bueno, entonces ustedes la han escuchado, una oyente de la radio que ha querido llamar y ahí les ha mandado un saludo por este 1 de mayo y saber que un principio de la justicia es que debemos aportarle a la sociedad un poquito más de lo que tomamos de ella y que todos estamos en capacidad de aportarle a la sociedad un poquito más de lo que tomamos de ella y eso hace que la sociedad cada vez sea un poquito mejor. Cierran ustedes con la última reflexión. Mario, un saludo a las compañeras y a los compañeros y en la compañera que llamó recién, por supuesto a toda la clase trabajadora. Nosotros siempre decimos desde acá que el 1 de mayo decimos feliz día. Sabemos que es un día por supuesto, que es un día de reflexión, es un día de recogimiento. Es un día de luto, por supuesto que es un día de luto, y aunque parezca contradictorio decimos feliz día. ¿Por qué? Porque seguramente sería tremendamente falso el homenaje a los mártires si
no fuéramos capaces de caminar con alegría hacia una sociedad sin clases. Desde ahí es que nosotros decimos feliz día compañeros, feliz día compañeras, alcemos nuestras copas con lo que tengamos mañana, recordemos a los mártires, pero recordemos que en esos mártires nos estamos redimiendo como clase. Muy bien, bueno, perfecto, hasta el viernes próximo y que tengan un gran día 1 de mayo. Bárbaro. Bueno, hemos hablado entonces con Carlos Matos y con Rodrigo Romera, y llamó la compañera, que hizo una reflexión muy interesante. Así que y siempre es muy lindo. Bueno, quiero decirles que me mandan, pero después el lunes lo vamos a... Estábamos hablando de ciudadanos ilustres de Aedo, Daniel. Hay una cantidad. Hay una cantidad, pero acá Miguel Pascuale me manda, ya nombramos al doctor Arnoldo Botaro, que fue director del Hospital Güemes, pero también me habla de Monseñor Raúl Tros, de Héctor Piaggio, ex rector del Parroquial, del Martillero Milano. Sí, y también de director de orquesta, ¿cómo se llama tu amigo? Ah, sí, mi amigo, tenés razón. Uy, me pusiste en aprietos. Bueno, también José Ricci, fomentista. Tití Martínez, dirigente radical, que, bueno, hombre que construyó mucho también. Carlos Barosela, un músico destacado. Carlos Barosela. De acá de Aedo. Luis Alberto Clementino, de la panadería de Palomar. Fue vecino de Aedo durante muchos años, Cabezas, uno de los baluartes de los chalchaleros, ¿no? Sí, me recuerda que Tití hizo ¿viste el edificio que está en la curva de Aedo? Sí. Ese lo hizo Tití Martínez, bueno, pero esto me lo recuerda en nombre de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Aedo. No sale del todo prolijo, pero de todas formas son nombres que están instalados, que los vamos a volver a mencionar. Siempre hay que pensar que en los nombres lógicamente, de los próceres de la independencia, en las grandes mujeres y los grandes hombres de la humanidad, pero también en estos vecinos ilustres, que hacen a nuestra identidad, que son vecinos de cercanía, que hacen cosas apoteóticas, que hacen cosas grandes, muy importantes, y a los cuales no deberíamos nunca olvidar, y así que los vamos a seguir recordando, porque siempre es bueno. Miren, si hay algo feo en una sociedad es la ingratitud. Eso, la verdad es que es algo muy, muy feo. Nosotros venimos al mundo y nos encontramos con que la casa está hecha, que la comida está servida. Venimos al mundo y las calles ya existían, los barrios ya existían, los países ya existían. Es decir, el mundo no nace con nosotros. Nosotros nacemos en un mundo que tiene el gran beneficio de que otros, antes que nosotros, hicieron mucho para que ese mundo sea vivible, para que ese mundo sea mejor. Entonces, miren, muchos de nosotros no estaríamos hoy vivos si la ciencia médica, los médicos en concreto, no hubieran intervenido en nuestros cuerpos operándonos. No estaríamos hoy acá. ¿Cómo no tener gratitud hacia ellos, hacia los médicos? ¿Y qué seríamos nosotros sin nuestros maestros, sin nuestros profesores? No seríamos nada. Lógicamente, la primera gratitud es hacia nuestros padres, y le mando un beso a mi mamá, que el lunes cumple 90 años. Qué bueno. Así que el lunes la vamos a estar celebrando. Así que, realmente deberíamos levantar un canto a la gratitud. Seguramente habrá alguna poesía, algún canto, algo que tenga que ver con la gratitud. Y eso me parece a mí que proyecta futuro. No es mirar al pasado. Eso proyecta futuro, que en parte es lo que nos está faltando a los argentinos. Los buenos ejemplos. ¿Qué es lo que proyecta el futuro? Los buenos ejemplos. Cuando una personalidad es un buen ejemplo, una persona digna de ser imitada, digna de seguir sus pasos,
Eso es lo que hace a la grandeza de una sociedad. Cuando una sociedad pierde las referencias de los buenos ejemplos en los políticos, en los dirigentes empresarios, o los dirigentes obreros, o los dirigentes barriales, pierde esos grandes ejemplos, entonces la sociedad empieza a perder su rumbo. Tenemos que volver a los grandes ejemplos, porque en ellos nosotros nos miramos y nos preguntamos, ¿qué hubiera hecho en esta circunstancia tal persona? Y entonces también nos ayuda a responder los interrogantes que se nos presentan cotidianamente en la vida, y la verdad es que todas las sociedades y lugares como Aedo, por ejemplo, o puede ser el Palomar, o puede ser Villa Sarmiento, o puede ser Morón o Castelar, o puede ser 3 de Febrero, o puede ser San Martín, en todos los lugares hay gente que ha hecho posible que ese lugar sea más lindo, más bello, más vivible, más sano, más limpio. Y bueno, hacia todos ellos un gran y enorme reconocimiento. Lo vamos a seguir, lo vamos a incorporar, vamos a tratar, acá me mandan también, la gran ciudadana, Ana Beovide, de Villa Sarmiento, Morón, jefa del Servicio Social del Posadas por 35 años, y también fue parte del directorio del Hospital Posadas, muy comprometida con los derechos humanos y la solidaridad. Bueno, y no nos podemos olvidar de Norita Cortinas, que es vecina acá del barrio, y si es quizás el personaje ilustre vivo más importante. Así es, alguien que debió haber sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz, Nora Cortiñas. Bueno, y siguen los nombres, así que bueno, seguiremos mencionándolos, los volveremos a señalar y ojalá podríamos incorporar una columna en esta dirección, ¿no? Sí. Recordar a estas personas, decir qué es lo que han hecho, que no han pasado en vano por la vida, y algunos atenti, algunos están vivos, tampoco nos pongamos tan melancólicos. Bueno, vamos a ir, si me ayuda, Leandro, vamos a ir un tema musical que nos haga de puente con nuestra próxima invitada en el día de hoy, que ella es panelista de este espacio, que es Laura Deriu, Así que vamos a ir a un tema musical y vamos a recomponer nuestro clima aquí en el estudio de Radio La Luna con nuestro programa La Brújula. La música que nos recomendó el doctor Sebastián Dabove, ahí la tienen, una música alegre para bailar, para sacarse las penas, y para alegrar el cuerpo. Cuando alegramos el cuerpo, alegramos el corazón, alegramos el cerebro. Todas las células del organismo están como que bailan, cuando uno piensa en un lugar que está en una playa, o lo que a usted le resulte más placentero, fíjense que las células del organismo dicen, ¡ay, qué lindo eso! Y mejora todo el sistema. Estamos en contacto ya con Laura Deriu. Hola, Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo les va? Muy bien, todo eso que dijiste, apruebo y suscribo. Está bueno, sí, claro. Mucha endorfina, vamos, pum para arriba. Sí, viste, pero es así. Y sí, claro que es así, es absolutamente así. Se llama, mira, la ciencia esta, ya hay médicos de los tradicionales que la mencionan, psiconeuroendocrino inmunología se llama, y hay muchísimos avances al respecto. Bueno, yo no sabría decirlo de tal. Sí, pero sin lugar a digamos que la risa, la alegría, son todos elementos que mejoran la inmunidad del cuerpo. Eso seguro, pero a nivel también sexo, mental, como antidepresivos, tanto la oxitocina como las endorfinas, como la serotonina, la dopamina, son todas sustancias que se producen de determinada manera y que además tienen mucho que ver con lo que hablamos en un programa, que es con un intestino sano y una microbiota, o sea, unos bichitos sanos que también aportan gran parte de esa serotonina que hace que por lo menos no estemos deprimidos. Claro. Que lleva a muchas personas a medicarse y a trastornos graves, serios, de depresión o de tristeza, etcétera. Todo esto se está avanzando muchísimo en la ciencia al respecto. Y es interesantísimo porque cada vez nos damos cuenta que relacionado está todo eso con nuestra salud, como bien lo explicaste vos, Mario, recién. Bueno, me alegro que lo haya explicado bien. Pero la música, por ejemplo, tiene un impacto sobre nosotros que es fenomenal, ¿no? Enorme. De hecho, existe la musicoterapia, que es una carrera que se estudia. A través de la música también se generan determinados estados
que también nuestro cuerpo genera un montón de cosas, o sea, no es que somos un robot, nosotros estamos, nuestras emociones también. Hay una parte, la glándula hipófisis, que está en la base del cerebro, de donde salen todos nuestro sistema endocrino está relacionado con esa glándula. Tiene una parte que tiene origen neurológico del sistema nervioso, que es la neurohipófisis. Así que imagínate cómo está relacionado todo a través de nuestro propio cerebro y de nuestras emociones. Claro. Bueno, nosotros pretendemos alegrarle la vida a nuestros oyentes, pero a veces nos cuesta. Pero no nos sale. Sí, cuesta. Empezamos pum para arriba y después la realidad comienza a golpear y en realidad claro, uno también lo podría pensar. Yo a veces lo pienso de otra manera, pienso, pucha, si nosotros podemos resolver bien asuntos que son complejos, estratégicos para la Argentina, eso mejoraría la calidad de vida de todos, o por lo menos, porque yo personalmente creo que la política tiene que ver con el manejo básicamente del Estado, de la cosa pública, ¿verdad? Y el Estado no tiene la obligación de velar por la felicidad del pueblo. Lo que tiene que velar el Estado es por crear las condiciones para que el pueblo sea feliz, que son dos cosas distintas. El Estado no tiene por qué sonreírte. El Estado lo que tiene que brindarte es salud, educación, seguridad, eficiencia energética en el transporte, etcétera, etcétera. Y con todo eso, entonces las personas tienen el derecho y el deber, diría yo, de buscar la felicidad propia y de sus congéneres. Y la vida puede ser hermosa, ¿no? Sí. La vida puede ser hermosa. Sí, hay momentos de la vida que son realmente bellísimos y otros que, como no podría ser de otra manera, son tristes, amargos, en fin, son luces y sombras que se van sucediendo a lo largo del tiempo. Pero nosotros te habíamos convocado quizás para hablar un poquito sobre la situación pandémica en la que estamos viviendo, la acción de los laboratorios, que no sé hasta dónde pueden ser criticables o no, y las garantías que estos laboratorios le exigieron a los estados nacionales en torno a un conjunto de, podríamos llamar, prebendas, a partir de las cuales ellos logran inmunidad frente a fallas que pudieran existir en la utilización de la vacuna. ¿Cómo lo ves vos este tema tan complejo, verdad? Tan difícil, porque también los gobiernos se encuentran en la situación de decir, bueno, yo no acepto esta condición, y el laboratorio le dice, entonces yo no le doy la vacuna, y el gobierno tiene que estar sopesando los beneficios y perjuicios entre hacer esa concesión y obtener la vacuna, o no hacer esa concesión y no obtener la vacuna. ¿Cómo lo ves vos esto? Bueno, mira, espera que acá tengo un problema, Ferruno. Lo veo como, primero surge esto un poco del tema de Bullrich. ¿Te acordás cuando habló eso de cambiar sí. No sé qué quiero decir con las Malvinas? Sí, que le pagáramos al laboratorio Pfizer con las Malvinas. ¿Qué le pasó? Un disparate. Bueno, un disparate total, ¿no? Pero venía ya eso enganchado con otro tema que es el tema de la Patagonia, etcétera, de ciertas concesiones, como bien vos lo decís. Ahora, esto hay un profundo desconocimiento, porque primero, acá hay una ley que se aprobó en plena pandemia. Yo le digo ley COVID, tiene un nombre, 25.573. Y también hay un antecedente que es viejo, es de los Estados Unidos. En Estados Unidos, a raíz de una serie de inconvenientes que había habido desde la primer vacuna de polio, que generó más de 200 casos de chicos con parálisis y algunos muertos también. Bueno, ahí eso fue en la década del 50. Después se mejoró porque había elementos vivos dentro de la vacuna que habían generado ese daño. Pero el mismo Congreso de Estados Unidos, en el año 86, crea una ley, fíjate vos lo que dice la ley de protección contra lesiones por vacunas. En principio era en la niñez, y después lo extiende, o sea, no solo en la niñez, sino vacunas que también reciben personas adultas. Ese Congreso en el año 88 crea ese programa, que es un programa que justamente financia los daños o los juicios que se puedan llegar a iniciar, como por lo que vos decías recién, o sea, con algún efecto adverso,
de los que ya se han visto en algunas vacunas. Y está financiado por un impuesto que le cobran por vacuna, que es de $0,75. Eso crea un fondo, pero hay un detalle no menor, que vos no podés litigar contra el laboratorio, no podés ir a la justicia civil o penal, no, vos tenés que ir a lo que sería una corte federal, una corte federal que se va a ocupar de determinar si el daño es provocado o no por la vacuna, que además este fondo financia también a los abogados, y a la fecha, te voy a tirar una cifra para que te des una idea de la cantidad de litigios que ha habido. A la fecha ese fondo lleva ya gastados, pagados de alguna manera de forma indirecta por ese impuesto a la vacuna, más de $4.000 millones. Y estos son litigios que se han hecho en relación a un montón de vacunas. Una de las que mayor parece problemas ha tenido es la triple viral, que creo que es tétanos, difteria y tosferina, una de los niños. Después hay vacunas de hepatitis, todas, aparecen absolutamente pero todas. Quiere decir que el ciudadano que se ve, digamos, que tiene un efecto adverso por parte de la vacuna, que tiene algo que efectivamente le ha hecho un daño, para la reparación de ese daño, por lo menos la reparación económica, habrá que saber si otro tipo de reparación puede lograrse o no, pero para la reparación económica ya no acciona contra el laboratorio, sino que va a una corte federal y acciona contra el fondo de garantía, que es una suerte de seguro de los laboratorios. Exacto, es Corte Federal de Reclamaciones, o sea, tiene que ir ahí, no puede ir a cualquier lado. Y si llega a salir favorecido, ahí está ese fondo que cubre, y ya te digo, te estoy hablando de sumas absolutamente millonarias. Entonces, esto ya estaba, y de hecho hay muchos países europeos que también tienen ciertos mecanismos. Donde no existía esto es en América Latina. Acá no hay ningún fondo, acá simplemente hay una ley que dice en su artículo 4, que faculta al Ejecutivo en su artículo 4, a través del Ministerio de Salud, a incluir en los contratos, cláusulas que establezcan condiciones de indemnización o indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de vacunas, excepto cuestiones fraudulentas o conductas maliciosas, etcétera, etcétera. Claro. ¿Y quiénes son los que fabrican las vacunas? Los laboratorios. Ahora, los laboratorios dicen, nosotros, digo yo me pongo en abogado defensor de los laboratorios, dicen, acá ha habido una pandemia, la pandemia puede hacer verdaderos estragos, de hecho en parte los ha hecho. Nosotros investigamos para sacar una vacuna, sacamos la vacuna. La vacuna, para que realmente tenga todas las garantías, tiene un proceso de 4 a 5 años, pero en la emergencia nosotros podemos proveer de una vacuna que no tiene todas las pruebas acerca de su eficacia y seguridad, pero que seguramente va a paliar, va a mitigar, va a beneficiar a la población, y lógicamente, como no tenemos todas las pruebas, pretendemos que nos den garantías de que no van a accionar económicamente, porque si no, nosotros no producimos la vacuna. Sí. Es un problema. Eso es cierto, pero también es cierto que acá no hay ningún fondo. Claro. También es cierto que, y esto que te conté... Ahora, Laura, si hubiera un fondo, yo hubiera echado y la moneda. Ya no hubiera quedado nada. Sí, no quedó nada. Imagínate que nadie sabe qué pasó con esos $60 millones que le pagaron a AstraZeneca, dónde están, se les pagó la vacuna y la vacuna no está y nadie... Ahí tenés al auditor, un trabajito al Pichetto, porque también fíjate vos que en otro artículo habla directamente de la AGN. Dice, los contratos celebrados de esta presente ley deberán ser remitidos a la AGN
con los recaudos a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse en lo mismo, bla, bla, bla. El hombre anda ahí haciendo campaña para presidente y no audita un corno, porque la verdad que no auditó tampoco las cuestiones del manejo del fuego, los fondos. Mirá si tiene trabajo para hacer. Sí, pero tiene que ir a la televisión. ¿Qué va a hacer? Tiene que ir a la televisión a hablar de cualquier cosa menos de estas cuestiones. Ahora, por eso te digo, acá directamente se los eximiría por una facultad que tiene, yo no soy abogada, pero habría que analizar este artículo, una facultad que tiene el Ejecutivo de decir no, acá no se puede pedir indemnización alguna. Y lo que te digo, que lo que decís vos es un detalle interesante, porque estamos hablando de vacunas de prueba. Estas son vacunas que, como bien vos lo decís, tienen una tercera fase, salieron como pan caliente, salieron ahí del horno medio crudas, no crudas, es una expresión nada más, pero quiero decir que las vacunas y todos estos juicios que se han hecho contra vacunas que no eran experimentales, que ya tenían muchísimos años inclusive en el mercado. Imagínate con este tipo de vacunas lo que puede llegar a ser. O sea, calculo que deben tener ya todas, deben haber pagado ese, por lo menos en los países de origen, en Estados Unidos, ese 0,75 centavos de dólar por vacuna, por cualquier problema que pudiera llegar a causar, y que de hecho ha causado, y se ha dicho concretamente, han sido las vacunas, las trombosis, especialmente en mujeres, con o sea, es un número menor, pero no es menor para quien lo padece. Claro. O sea, uno no puede decir, no, pero es uno cada... Claro, lo que pasa es que hay un tema de costo-beneficio, ¿no? También en toda la medicina. No, pero todos los medicamentos tienen, no solo las vacunas, sino las drogas y demás. Sabemos que de repente uno tiene una alergia que no a mí me pasó, de hecho me pasó. En un momento me hicieron una tomografía con contraste, me inyectaron yodo, yo no sabía que era alérgico y casi me muero. Bueno, ahí es una mala praxis. Ahí hubo una mala praxis, porque normalmente te tienen que hacer una reacción para ver. Pero digo, hay seguramente las tomografías con contraste salvan millones de vidas. Pero seguramente, pero una cosa es la tomografía por contraste, otra cosa es la mala praxis. O sea, hay dos cuestiones ahí que van por distintos caminos. De todas maneras, para eso está el consentimiento informado, que también es algo que no se aplica. Uno tiene que decirle al paciente o a la persona. Claro, eso, que la información tiene que fluir. Y no fluye. El dato central es que uno tiene que saber lo que recibe y el médico te tiene que informar, mire, esto tiene estas ventajas y tiene estas contraindicaciones. Usted cuando lo toma va a tener mejores posibilidades, pero siempre hay un riesgo. Sí. Pero seguro. Bueno, y de estos asuntos después surgen otros temas que son cuánto dinero aportan los laboratorios en publicidad, por ejemplo, los Estados Unidos. Se habla de 5.000 millones por año de publicidad. Así que imagínate que hay muchos temas de los cuales no se puede hablar o se habla poco. Sin duda se habla más que acá, que enseguida habla de algo y ya, así como hablas algo contra el gobierno, sos gorila, hablas algo contra no, hablas todo de sos antivacuna. Es muy oscuro todo el negocio. El maniqueo. El otro día comentábamos que dentro de las 20 fortunas más grandes de la Argentina, 3 están vinculadas al mundo de los medicamentos y de la salud privada. Sí, y el señor Sigman también es el que creó la semilla sequía resistente de trigo, o sea que atraviesan muchas cuestiones los señores de los laboratorios. Claro. Bueno, pero lo último, estamos ya sobre la hora, pero te digo, el consentimiento informado. Yo tengo un caso, una familiar que tenía un problema muy serio de anemia, pero una anemia muy severa, hasta sospechaban de alguna enfermedad grave. Y bueno, nadie daba en la tecla y fue a ver a un prestigioso profesional de zona norte, muy caro, etcétera, hematólogo. Y él le hizo lo que hay que hacerle. A ver, usted, cuénteme su historia clínica. Usted, yo tenía dolores en el cuello muy fuertes, una especie de hernia discal, bueno. Y tomaba analgésicos. Y el hombre llegó a una conclusión. Le dijo, bueno, mire, ¿usted qué toma? No, yo tomo diclofenac, vamos a decirlo así, esa es la droga. Y toma hace mucho, y sí, hace tanto tiempo. ¿Y cuántas veces toma? Y 2 veces por día, a veces 3, bueno. Y le dijo, bueno señora, vamos a dejar de tomar esto por 2 meses, usted venga dentro de 2 meses, vamos a hacer un hemograma
y vamos a ver cómo están sus glóbulos rojos. Dejó de tomar el diclofenac y los glóbulos saltaron y volvieron casi a la normalidad. Y el médico le dijo, señora, esto es producido, es un efecto colateral, un efecto adverso que tiene esta droga. Yo siempre me acuerdo de eso porque en los programas de televisión, y no sé si ustedes lo observan, todos observamos, dentro del programa, ya sea de esos programas periodísticos, con panelistas, sin panelistas, programas de chusmerío, de lo que sea, aparece gente vendiendo medicamentos todo el tiempo. Sí. Y uno de los medicamentos que venden todo el tiempo es el diclofenac, en forma de esto, en forma de tecito, en forma de... Y nadie dice consulte a su médico. Hoy hay dicen... dos constantes en la televisión argentina, la venta de medicamentos y las ofertas para que te desprendas de todo las joyas. Yo no sé, debemos estar muy mal porque eso se habrá transformado en un gran negocio porque lo publicitan por todos lados. Sí, y de hecho hay un en Crónica hay uno que todos son millonarios, pero cuando va a vender algo te dan 2 chirolas, pero ahí se van con 500.000 pesos, 400.000. En Crónica aparecen estas empresas que compran oro y que siempre lo que llevas es carísimo. Ahora, la realidad de la pobre gente que va a vender ahí es que te dicen, no, primero te dicen, no, esto no es oro, te mandan una gotita de un ácido y después te dicen, bueno, mire, le doy tanto, y si no, váyase. Esa es la historia de la historia. Gente que... Bueno, Laura, te mandamos un beso desde acá. Muchísimas gracias. No, a vos, Mario, nos vemos. Nos vemos. Bueno, hemos hablado con Laura Deriu, Daniel de Abrante, que se acaba de parar, y nosotros nos estamos retirando hasta el día lunes, donde nos vamos a encontrar a las 12 del mediodía aquí en Radio La Luna AM 1140 en nuestro programa La Brújula. Y ahora quédese aquí en la misma señal porque viene Independiente, Rey de Copas con Oscar Algañarás.